no se quede mucho colgada la imagen, precisamente porque está la conexión ahora, no sabemos por qué. Gracias por estar ahí nuevamente. Empezamos otro webinar. El planteamiento será la misma. Ahora dará las indicaciones el coordinador Javier Palaza, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Valencia. Y hoy vamos a tratar el tema de directores generales en el mundo del texto refundido de la ley concursal. En principio, para que un comerciante logre desarrollar debidamente las actividades de su empresa, necesita la ayuda, el servicio de otras personas. Estas personas prestan servicios tanto materiales como intelectuales y se les conocen como auxiliares del comerciante. Aquí tenemos y distinguimos en la universidad entre auxiliares dependientes y auxiliares no dependientes. El planteamiento o independientes, el planteamiento es que los primeros forman dentro o se encuadran dentro del marco de las actividades internas de la organización del empresario. Nuestro ya antiguo Código de Derecho Mercantil viene a distinguir a estos auxiliares como factores, dependientes y mancebos. Una terminología que hoy en día se ha desarrollado a directores, gerentes, etc. El comerciante, según el artículo 281, puede constituir apoderados generales o mandatarios singulares que harán para él que el tráfico en su nombre y por su cuenta, en todo o en parte, o para que simplemente le auxilien. Y el 283 señala que el gerente de una empresa o establecimiento fabril o comercial, por cuenta ajena o administrado para dirigirlo y contratar las cosas, con tener facultades, será considerado factor, independientemente de que éste lo sea de forma expresa o de forma tácita, y entonces nos encontraremos con el factor tácito. Los auxiliares del empresario se caracterizan por ser representantes integrados en la empresa y en situación de dependencia. El planteamiento en nuestro derecho mercantil se recogió en el proyecto nunca aprobado de Código de Comercio de 2013, en el artículo 122, apartado primero, en donde nos hablaba del apoderado general, con cualquier denominación, de cualquier forma que lo tuviera, que actuaba tanto fuera expreso como tácito, con unas determinadas facultades. En dicho código se afirma que la aplicación al director general del régimen de responsabilidad de los administradores, si bien con ciertas condiciones y matices, viene, en fin, a afirmar una asimilación funcional que es conocida ya en otros derechos. A partir de ahí, el artículo 236.4 de la Ley de Sociedades de Capital incorporó este régimen de los directores generales en el régimen de la responsabilidad. El 236 en su apartado cuarto nos viene a decir que cuando no exista una delegación permanente de facultades del Consejo en uno o varios consejeros delegados, todas las disposiciones sobre deberes y responsabilidad de los administradores serán aplicables a la persona, cualquiera que sea su denominación, que tenga atribuidas facultades de más alta dirección en la sociedad, sin perjuicio de las acciones que la sociedad pudiera ejercitar en la relación jurídica que con ella tuviera. Es decir, el 236.4 introdujo lo que ya se había previsto en el marco del borrador de anteproyecto del Código de Comercio, y ese es el nuevo régimen que se recoge en el texto refundido de la ley concursal al establecer en diferentes preceptos algo de lo que vamos a hablar hoy, al director general. Si bien a partir de dicha norma nosotros nos podemos encontrar o nos encontramos con figuras que hacen referencia al director general más atributos, u otras como el 283 del texto refundido, que sí lo hacen expresamente señalado que es un director general con poder general para ello. La pregunta ¿es válida la sustitución del antiguo apoderado general por la de director general que establece el nuevo texto refundido? ¿Que es lo mismo? ¿Debemos entender por director general en todos estos supuestos al apoderado general o no? ¿Cómo opera la figura del director general? En el directo tenemos dos importantes ponentes hoy que nos van a hablar de ello. Por un lado tenemos a Rafael Fuentes, magistrado especialista de lo mercantil, que lo fue de Alicante y ahora es de la Audiencia Provincial de Murcia, compañero no solo de fatiga, sino también de promoción, a quien le doy la bienvenida y le agradezco que haya aceptado la invitación para la cátedra. Y a Luis Seller, que es magistrado especialista también de lo mercantil, que lo fue también de Alicante y ahora lo es de la Audiencia Provincial de Valencia, que también le doy la bienvenida y le doy las gracias
En cualquier caso, este es el tema y lo tenéis lanzado. Antes de nada, pues le paso la palabra a Javier Plaza porque necesita hacer algunas indicaciones a los participantes. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Enrique. Buenas tardes. Yo simplemente agradecer a don Rafael Fuentes y a don Luis Seller, magistrados de Audiencia Provincial, su disponibilidad para participar esta tarde en este webinar, que va a tener un eminente contenido práctico, puesto que se va a articular, ahora se verá, en torno a una serie de preguntas o cuestiones que ya directamente pues, don Enrique San Juan, también magistrado de audiencia, va a ir planteando, y yo me limitaré simplemente a escuchar con suma atención y a ir recogiendo las otras preguntas o cuestiones que pueda plantear la audiencia, el público que hoy nos sigue, y que lo puede hacer a través del chat. Trataré de ir recogiendo esas sugerencias o esas preguntas para que una vez ellos hayan terminado, pues yo plantee lo que nos han planteado. En definitiva, que va a ser, creo yo, un webinar muy, muy dinámico, con una serie de preguntas y de interrogantes que se van a ir respondiendo. En primer lugar, digamos, unos genéricos y después ya unos específicos que serán los que el público pues irá formulando. Por eso yo también sugiero que escuchemos todas y cada una de las preguntas y luego ya pues vayamos completando esa explicación con otra serie de preguntas. Con lo cual, pues entonces, casi, Enrique, te devuelvo la palabra para que empieces ya a formular las preguntas pertinentes. Estaba aquí buscando, la primera va por el orden que hemos elegido. Rafa Fuentes, el artículo 16 del nuevo texto refundido habla de los emplazamientos del deudor. En el apartado segundo, además, establece un criterio, una redacción nueva. En cualquier caso, el planteamiento sería ¿qué pintan los directores generales en el régimen de los emplazamientos? ¿Esto es válido? ¿Tenemos que entender que el régimen no ha cambiado? Pues, Rafael, cuando quieras. Bien, buenas tardes. Agradecer a Javier y a Enrique la invitación a participar en el webinar. Y de verdad es que sí que la figura del director general va a generar problemas, porque también nos quedó un poco la figura del apoderado general ya con la reforma del 2011, nos puso un poco también en cierta manera, una situación extraña en la delimitación de esta figura, sobre todo en materia de calificación. La pregunta es relativa al emplazamiento. En realidad, yo creo que aquí lo que ha hecho el legislador es sustituir apoderado general por director general. Ya veremos si son exactamente igual o no son exactamente igual, pero yo creo que aquí apunta precisamente a que son, o cuanto menos, el director general necesariamente ha de ser apoderado general. Y digo esto porque si vemos el precepto está pensado para el caso de que no se pueda emplazar al deudor, y en ese caso se exige que por parte de la oficina judicial, antes de hacer un emplazamiento dictal, intente agotar todas las posibilidades. Entonces se tiene que, por el letrado del Ministerio de Justicia, dirigir al registro público en el cual se encuentre inscrita la sociedad, a la persona jurídica, para determinar la identidad de los administradores, liquidadores o directores generales, y una vez identificado, realizar el emplazamiento a la persona jurídica deudora a través de estas personas, administrador, liquidador o director general. Claro, lo primero que digo que tiene que ser, parece que apoderado general. ¿Por qué? Porque los directores generales, como tales, si estamos pensando en sociedades, estamos pensando en sociedades mercantiles, básicamente en sociedades capitalistas, no, la hoja la hoja registral de la misma no se inscriben los directores generales como tales. Se inscriben los administradores, se inscriben los liquidadores y se inscriben los apoderamientos generales. Por tanto, parece que de manera indirecta está diciendo que la única manera de identificar es porque a los que podemos identificar en el registro son aquellos que tienen poderes generales. Y parece ser que quiere indirectamente darle ya esa connotación al director general. ¿Y tiene sentido el emplazamiento a través de él? Pues de verdad es que desde un punto de vista estrictamente procesal a mí me resulta un poco llamativo. ¿Por qué? Porque cuando siempre hemos procesalmente emplazado a una persona jurídica, se le emplaza a través de su representación orgánica.
Es decir, aquel que institucionalmente, por ser órgano de la sociedad, tiene esa capacidad de representarla, que es el administrador o el liquidador. El director general o apoderado general, si lo tiene esa representación, es una representación voluntaria. Es decir, la fuente no va a ser nunca por el cargo, la va a tener por el cargo, pero por la función que tiene en función de su vínculo contractual, que puede ser laboral o puede ser mercantil, pero no institucional. Y por tanto, no sé si desde un punto de vista estrictamente procesalista, para un procesalista puro, podamos decir, emplazar a una persona jurídica a través de su apoderado general en sí resultaría correcto, porque en todas cosas no sabemos ni siquiera si ese apoderado general, que es lo que figurará en el registro, ha aceptado el poder. Aquí, si queremos descender un poco de la teoría a la práctica, habría que identificar a ese apoderado general, identificarlo como tal director general, y en ese caso parece que el legislador concursal da por bueno el emplazamiento a través de esa figura. Pero digo que procesalmente yo creo que da por lo menos que pensar. Luis, en relación a esto, el 236.4, claro, dice, cuando no exista delegación permanente. Claro, este planteamiento, ¿cómo lo vemos? Sí, ese precisamente era una de las cuestiones, porque creo que hola, buenas tardes a todos, perdona que me haya precipitado. Esa es una de las cuestiones que precisamente yo veía muy ilustrativas en la medida del artículo 236 y en concreto en la introducción del apartado cuarto y del quinto, que creo que indirectamente también puede darnos alguna ilustración, alguna de las cuestiones. Y es que, claro, parece que en primer lugar, porque si partimos de la base de que el texto refundido es simplemente aclaratorio de lo que ha existido sin capacidad de innovación, parece claro entonces que lo que hace es, aprovechando la reforma de la Ley de Sociedades de Capital, el artículo 236.4, y que da soporte por fin a algo que yo creo que en el 2011 no se podía, aunque se intentó, que era introducir el término de director general, por eso se escogió el apoderado general de un modo más general, valga la redundancia. Lo cierto es que la extensión de responsabilidad de administradores de hecho de derecho a personas no administradores no integradas en el órgano de administración, como es el director general, está muy delimitada en ese apartado. Únicamente cuando el Consejo de Administración no haya delegado, no tenga un consejero delegado, uno o varios. Entonces, podría deducirse que cuando no hay Consejo de Administración o cuando hay Consejo de Administración con un consejero delegado, esa extensión de responsabilidad no se haría. Bueno, yo no me atrevo ahí, creo que, bueno, me atrevo un poco a señalar que siendo una norma de imputación de responsabilidad, deberíamos de interpretarla lo más restrictiva y literalmente posible. Esa sería una primera interpretación. Pero lo que nos interesa en el ámbito concursal, lo que sí que veo es que esa persona, como dice el 236, cualquiera que sea su denominación, que ejerza la más alta dirección, que todos identificamos como un director general, que es lo máximo que puede haber sin pertenecer al órgano de administración, esa persona, cuando se traslada a la ley concursal, se le identifica expresamente con el término director general, pero se le identifica como director general en algunos extremos. Porque, por ejemplo, en las normas que establecen la legitimación exclusiva de la administración concursal para interponer acciones contra determinadas personas en beneficio de la sociedad por daños, se incluye expresamente y textualmente el término empleado o la delimitación empleada por el artículo 236. Se dice expresamente en el artículo 132, corresponderá exclusivamente a la administración concursal el ejercicio de acciones de responsabilidad, lo que existía antes solamente contra administradores, liquidadores y auditores, por daños causados a la sociedad, y ahora se incluye contra la persona, cualquiera que sea su denominación, que tenga atribuidas facultades de la más alta dirección de la sociedad cuando no exista delegación permanente de facultades. Reproduce el 236.4. Lo hace igualmente cuando atribuye competencia exclusiva y excluyente al juez del concurso en el artículo 52 y reproduce el artículo 236.4. Lo hace cuando habla de la interrupción de la prescripción de las acciones en el artículo 153. Pero eso mismo o esa terminología no la emplea cuando en los artículos que hoy nos vamos a referir y que se refieren, pues ya ha empezado Rafa, y fundamentalmente en cuanto se trate de acciones de responsabilidad
de calificación concursal. Claro, entonces si voy a plantear una primera posición, si entendemos que la introducción del director general en la ley concursal se hace a propósito ya con un sustento en el artículo 236 y el texto refundido no puede ir más allá de una mera aclaración, concreción o identificación de algo que es dudoso, debemos de entender primero que es una concreción del concepto de apoderado general, que yo coincido con vosotros que director general es apoderado general, formal o informalmente, pero lo es, aunque no todos los apoderados generales son directores generales, y que si mama del artículo 236, tendríamos que ser muy estrictos también en la consideración de la responsabilidad de ese director general solo cuando se den las circunstancias del artículo 236. Si no, estaríamos ampliando un círculo de responsabilidad que la propia ley de sociedad de responsabilidad no admite. Eso sería una primera posición. En este caso, además, Luis, es que resulta que es el emplazamiento y resulta que una de las razones modificadas en el texto refundido es que si no te opones, se te entiende allanado al planteamiento del concurso necesario. Es trascendental. Y además esto no depende del juez, que todavía va a depender del letrado de la Administración de Justicia, ¿no? En lo del emplazamiento que refería, yo tampoco estoy muy de acuerdo en esa fórmula que establece la ley, pero en cierto modo el antecedente lo encontramos también en la propia ley de enjuiciamiento civil, incluso más genérico, porque ahí no habla de director general, es el 155.3. Cualquier persona, cualquier trabajador. Habla de administrador, gerente, utiliza el término de gerente, o apoderado de la empresa mercantil. Si la demanda se dirigiera contra una persona jurídica, podría igualmente señalarse el domicilio de cualquiera que aparezca como administrador, gerente o apoderado de la empresa mercantil, el 155.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que a mí me parece ya el colmo. Aquí, pues hombre, a lo mejor está un poquito más delimitado. Sigue sin gustarme, pero... Date cuenta lo que ha apuntado Enrique, la consecuencia que tiene. En un curso es un concurso necesario automático, declaración automática. Hombre, si a mí ya la fórmula excesivamente abierta de la ley de enjuiciamiento me parece peligrosa, bueno, en todo caso vamos a generar una situación de rebeldía y ya veremos qué pasa. Pero es que aquí no hay rebeldía, aquí hay declaración de concurso. Con lo cual yo intentaría ser riguroso en un emplazamiento a una persona que aparece en el registro como apoderado general y sin más dar por bueno ese. Porque podemos ser un apoderado general que en su día lo fue, que en el registro sigue estando como tal, que ya no quiere saber nada de la empresa, entre otras cosas porque lo echaron y no quiere saber nada de ella, y le mandan y le emplazan. Y dice, oiga, a mí como que no. O sea, yo es que no paso ni el trabajo de ir al juzgado a decir que no tengo relación con la empresa. Dar por bueno ese emplazamiento, declarar el concurso y a partir de ahí ponernos ya con una situación de concurso para que después nos vengan a decir, oiga, es que ese apoderado general no era director general, porque puede ser un apoderado general sin más. Porque podemos estar de acuerdo que el director general parece ser que tiene que ser apoderado general, bien expreso o bien con una especie de factor notorio. Pero que todo apoderado general es director general, eso no. Porque a mí me pueden nombrar apoderado general de una empresa. Si no acepto el poder, entonces claro, yo puedo aparecer en el registro mercantil como apoderado de cualquier empresa. Yo no lo he aceptado. Entonces, claro, a mí, desde el punto de vista del emplazamiento, es que esto a mí de verdad es que empezar rápido, porque así, sí, ya lo tenemos localizado. Y después se nos cae todo el castillo de naipes porque todo es nulo, cuidado. Era un poco la idea que estaba lanzando. Vamos al segundo y así avanzamos. En el 112, bueno, pues esto del 40, 41, 47, a efectos de la anterior ley concursal y ahora el supuesto de la intervención o la suspensión, aparece el director o directores generales. Ya no hay uno, hay varios en el 112. Entonces, dice, ¿esto qué supone? Dice, yo puedo, como administrador concursal, llegar y decir,
te autorizo concursado a que realice determinadas operaciones. Y a ti, director general, también. Y a ti, otro director general, que parece que hay varios, también. Al margen de la dual, es decir, de la empresa europea que sí distingue el director general en estos supuestos, ¿esto qué significa? Significa que el administrador concursal ahora puede establecer de la propia... Lo siento, Enrique, no oigo, no te entiendo. Me imagino el final de tus frases, pero no te he entendido bien, pero bueno. Bien. El 112, ya el 112, Sí. en relación bueno, al planteamiento de existencia de uno o varios directores generales ahora. Sí, no, parece, de este artículo 112, en principio no es más que una reproducción del anterior, pero tiene algunas particularidades, como tú has dicho, y que creo que, a mi juicio, creo que son buenas y son sanas y atribuyen un mayor poder a la administración concursal por lo siguiente. En el antiguo artículo, en el vigente artículo 44.2, que todavía está vigente hasta septiembre, se establece este régimen de autorizaciones en la misma fórmula en el caso de intervención, sin establecer un destinatario específico. Se entiende que es pues, el órgano de lo que se hablaba estrictamente, el órgano de administración o de la sociedad. Ahora expresamente se distingue, dice, para que puedan ser realizados por el concursado, que habrá de entenderse el propio órgano de administración social, o alternativamente por su director o directores generales. Ahí es lo que se refiere. Claro, estrictamente el director general, si nos vamos a la fórmula de, habitualmente de configuración del director general, partiendo de que no se trata de parte del órgano de administración, como hemos dicho, sino que es algo distinto, actúa siempre o debe de actuar con independencia, pero dentro del ámbito de supervisión y control último del Consejo de Administración o del órgano de administración, que es la que fija las líneas directrices del objetivo social, por decirlo de algún modo. Como se define el director general es precisamente porque ejecuta actos de titularidad jurídica de la sociedad, que lo hace respecto del giro habitual general de la sociedad, de acuerdo con el objetivo de la empresa, y que lo hacen con cierta independencia y autonomía, pero con ese control superior, de algún modo. A eso es lo que se refiere este precepto, cuando habla, podrá autorizar con carácter general actos u operaciones propios del giro o tráfico de aquella actividad. Eso que puede estar incluido dentro de la actuación del propio administrador social, porque no se ha segregado, porque no se ha delegado, de algún modo, también puede tener el director general. Pues bien, yo creo que aquí lo que se consigue es que el administrador concursal pueda establecer ese régimen de autorización, y yo diría más incluso en el artículo siguiente cuando se trata de la sustitución de facultades, puenteando, por decirlo de algún modo, al administrador social. Y ese elenco de funciones atribuidas por el contrato que vincule, ya sea de personal de alta dirección, de mandato, de arrendamiento de servicios o lo que sea, al director general, pueda delimitarlo y establecerlo el propio administrador social, ha hablado entre comillas, puenteando directamente al administrador, puenteando el administrador concursal al administrador social y dando instrucciones o atribuyendo específicas actuaciones a lo que considera que son cuestiones técnicas y directamente del giro o tráfico habitual de la empresa. Creo que es útil. Creo que esas instrucciones directas que puede dar el administrador concursal, creo que pueden ser útiles en un momento determinado en la medida en que en un régimen de intervención el órgano administrativo como tal sigue funcionando y puede a lo mejor en algunas ocasiones ser díscolo a las instrucciones del director general, del administrador concursal, y existiendo director general poder impartir instrucciones directamente a este. Creo que es muy útil y muy sano o saludable en algunas ocasiones para el concurso y su éxito. No sé qué os parece. Me parece, Luis siempre tiene una visión positiva de las cosas. Yo siempre tengo una visión siempre más negativa. No sé, debe ser el carácter. A mí no entiendo el precepto muy bien por qué hacerse referencia a concursado directores o directores generales. Lo del plural ya me llama la atención. Primero, en principio, me parecería que debería haber un director general. Admito que puedan haber varios, pero ya me llama la atención. Pero lo que no, es decir, esto en el precepto anterior no hacía referencia porque se entendía que la finalidad del precepto es, oiga, mire, para mantener la actividad
no se puede intervenir todo. Tiene que ser ágil y entonces el sistema ágil de intervención te va a permitir que aquellos actos propios de la actividad, pues esos puedas autorizar por parte de la administración concursal que los haga ya el concursado. Pues pongamos unas ventas de género, oiga, pues hasta un determinado importe, 500, 600, 1.000, 10.000, 15.000 euros, no necesita usted que lo vise, que lo autorice, porque tiene que ser ágil. Entonces estaba destinado a que al concursado, que sea concursado persona física y sea persona jurídica, a través de sus órganos, que estamos en un régimen de intervención y son actos ordinarios, propias del giro o tráfico, y dentro del propio giro tráfico concreto, y digo, oiga, para esto no me pida usted visado, no me pida usted que le autorice el pago de las nóminas todas las semanas de los trabajadores que yo ya he dicho que tienen que continuar en la empresa o que me parece que continúen. Entonces, en ese sentido yo lo veía así. Claro, cuando introduce aquí como sujetos alternativos concursado o director general, yo me generaba confusión. Luis le da una explicación y es, oiga, para evitar que los órganos de la sociedad puedan poner palos en las ruedas, vayamos directamente a permitir que se autorice al director general. Sí, bien, les digo que es una interpretación bonancible, pero a mí me genera confusión porque estamos en un régimen de intervención y en principio es que precisamente partes de la confianza de que el concursado, a través de sus órganos, si es una persona jurídica, conserva las facultades de administración solamente que visadas, autorizadas o controladas por la administración. Pensar que en ese régimen ya estás con una cautela ante esa situación, es que si es así, directamente pido el cambio y me voy al régimen de suspensión. Pero bueno, digo que es que porque yo pienso mal, entonces es una visión un poco negativa Vamos a la siguiente, porque, claro, esto tiene, y este director general podría presentarse en el concurso diciendo, oye, que yo represento a la persona jurídica deudora. Pero no voy a esto, vamos a las medidas cautelares, al 133, que lo introducimos ya como medidas para poder embargarle su patrimonio en el planteamiento de lo que antes era para amenazadores y los liquidadores, y su relación con la Ley Orgánica 1/2003 a los efectos de poder realizar, que ahí no está previsto, actuaciones de intervención de las telecomunicaciones, su entrada y registro en su propio domicilio. Rafael, ¿qué me cuentas de este magnífico 133? Vamos a ver, yo creo que aquí sí que estos, si podemos casi después comentarlo cuando hablamos de la sección de calificación. Esto es el preparatorio de la sección de calificación de la responsabilidad por déficit. Es la cautelar para asegurar la cobertura por déficit, la probable condena al déficit concursal. Como veremos más adelante, un sujeto pasivo ahora de esa posible condena al déficit concursal también es el director general, pues cautelarmente podremos acordar el embargo. Claro, los requisitos son los mismos, tanto para él como para el administrador como para el liquidador. El fumus boni juris y el periculum in mora. La probabilidad de que el concurso vaya a terminar en liquidación, de que se trate de una persona jurídica, de que vaya a haber un déficit concursal y de que haya responsabilidad por parte, en este caso, del director general. Y que en su comportamiento, en su esfera patrimonial, pueda poner en peligro esa probable condena al déficit. Esta es una cosa que muchas veces se nos olvida en las cautelares, que es una medida aseguratoria, un embargo preventivo para asegurar una cobertura al déficit, una condena pecuniaria sobre el patrimonio del director general. No sin más, sino que este director general en su patrimonio está adoptando algún tipo de medida o que nos pueda pensar que está intentando preparar el camino para que, si vienen mal dadas en la sección de calificación, no le afecte a su patrimonio. Yo creo que no tiene más que lo que tenía la anterior. Únicamente dos cuestiones, que una que yo que siga aclarado el texto refundido es la no exigencia de caución,
que más o menos yo creo que lo veníamos diciendo los órganos judiciales, porque si se podía acordar de oficio, pues de cierta manera prescindíamos de todos los requisitos de la ley de enjuiciamiento, y entre ellos la exigencia de caución, y dos, que es un auto apelable. Lo que no aclara es esa apelación si es directa o es una apelación diferida, es decir, una apelación con percha. Yo soy partidario de apelación directa. Yo creo que es una sección, esto es una pieza cautelar, es una pieza que va separada, es una pieza que la tramitaría con la ley de enjuiciamiento, siempre que, por supuesto, no sea de oficio, y admitiría una apelación directa. Pero no lo aclara. Yo me hubiese gustado que el legislador, para otras cosas, ha sido más valiente, aquí se ha quedado como estaba. Luis, ¿qué tal? ¿Qué opinas de este 130? Sí, no, nada que apuntar. El tema de la apelación, yo creo que casi todo el mundo, si no todos, considerábamos de siempre que esa apelación directa debía producirse, porque además creo que es lo que procede. Podía haberse aclarado, no se ha hecho. Y en todo lo demás, pues bueno, el embargo funciona exactamente igual y con la misma finalidad, pero en este caso dirigido al director general. Nada que objetar. Bueno, pues vamos, Luis, contigo al 135. Un poquito más, no mucho más. El 135... Vale. Sí. Colaboración de los directores, su incidencia, que luego veremos en la calificación concursal. A esto se le pone, oye, que vosotros también. Ya sabemos que toda la empresa tiene que colaborar con el administrador y con el juez. Es especial la colaboración. Dice, yo no lo tengo, yo soy solo. Sobre todo sabiendo que hay varios directores generales posibles según los preceptos que hemos visto, ¿no? Sí. Bueno, aquí realmente el precepto 135 lo que hace es reproducir el 142, cambiando y sustituyendo la terminología del apoderado general por el director general. Hombre, realmente aquí más que en ningún otro sitio se ve como utilizar la terminología de director general es mucho más apropiado en orden a la colaboración sobre información de la marcha diaria de la empresa, no como sociedad propiamente, sino como empresa productiva que puede ser. Es muy útil, no aporta, bueno, yo creo que pocas novedades se pueden extraer de aquí, salvo las consecuencias de la falta de colaboración. Bien, sigue el mismo deber de comparecer personalmente, cuantas veces sea requerido por la administración concursal o por el juez, o de colaborar en todo lo necesario y conveniente para el concurso. El incumplimiento de este deber de colaboración lo veremos, y además hay un apartado específico más adelante, en orden a la sección de calificación y el antiguo artículo 165, que habla de ese incumplimiento del deber de colaboración. Y que puede tener también su trascendencia igualmente en la extinción de la relación laboral, que en cualquier caso, bueno, de la fórmula del Real Decreto de Personal de Alta Dirección, o del contrato en su caso de que se trate, cuando por falta de lealtad o de inadecuado cumplimiento de estos deberes, en un régimen de sustitución de facultades en el que se puede haber establecido el propio administrador concursal, yo creo que estaría potestado para determinar, no colaboras, al administrador societario no puedo excluirlo, pero a ti como director general vamos a extinguir, a resolver el contrato por incumplimiento de los deberes de información que a mí como administrador concursal, que ahora soy societario por sustitución, por decirlo de algún modo, y extinguir la relación. No estoy hablando de la extinción del artículo 65, que es por otras causas de la ley concursal, y que puede dar ese sí. Antes yo creo que Rafael lo ha dicho, en ese ya se ve como el personal de alta dirección y la indemnización que puede resultar, ya lo decía antes y se reitera ahora en la ley, puede suspenderse su pago a la espera de lo que resulte de la sección de calificación, como una forma cautelar también similar, precisamente para responder en su caso de la condena a la cobertura del déficit. Me refiero a una acción en el ámbito laboral para extinción de esa relación laboral, que puede dar lugar ahí sí, si hay una indemnización, en su caso, a una medida cautelar de embargo de esas posibles cantidades que va a percibir, pero sí una cautelar del artículo 48 actual, del que ha referido antes Rafael, para asegurar las resultas de la sección de calificación. En suma, creo que no varía mucho más aquí que simplemente la sustitución del término apoderado general por director general. Rafael, ¿algo más que añadir? No, yo únicamente una cosa que has comentado tú, Enrique, antes, en relación que el incumplimiento de estos deberes genera, como veremos, la posible responsabilidad concursal.
la posible, como ha comentado Luis, incluso pues, resolución del contrato, y también incluso se podría acordar, si tú no colaboras, medidas restrictivas de derechos fundamentales, entradas y registros, intervenciones telefónicas, incluso el deber de residencia. Pero claro, allí es verdad que en la ley orgánica del 2003 no habla ni del apoderado general ni habla del director general. Con lo cual, yo creo que ahí no hay que adoptar ningún tipo de medida restrictiva de derecho fundamental, porque no podemos hacer una interpretación amplia. Y yo, de verdad es que esas medidas no se han adoptado, bueno, no se han adoptado nunca. Yo creo que son muy, muy, muy puntuales en las bases de datos. Yo creo que no hay casi ninguna resolución de ese tipo y yo no creo que se pueda adoptar contra el director general. Es muy difícil, sí. Y además es muy complicado. Vamos a la siguiente, si os parece, que es, creo que Rafael quien inicia esto, ¿verdad? En realidad, aunque lo vais avanzando, porque está todo interconectado, nos vamos al 283.1 segundo. Esto de las personas especialmente relacionadas, donde también se introduce al director general. Pero os añado un poquito más. Y es que al margen de si hemos de distinguir o no entre apoderado general o no, en este caso concreto, para persona especialmente relacionada, utilicemos el Real Decreto Ley 16/2020. Cuando el director general da dinero y la financiación en virtud del artículo 12.9 durante 2 años se considera crédito ordinario, deja de ser una persona especialmente relacionada conforme ahora el precepto 183, siéndolo. Lo último no te he entendido muy bien, pero bueno, si la legislación esta excepcional de COVID-19 establece un trato, un trato de calificación distinto, pues parece que habrá que mantener esa norma excepcional como derecho excepcional durante el tiempo que esté y en las circunstancias en las que esté previsto. Fuera de ese supuesto, el tema este del 283, de las personas especialmente relacionadas con la persona jurídica, que es un enigma, porque de verdad es que es complicadísimo determinar hasta dónde alcanza, qué personas son especialmente relacionadas con una persona jurídica o una persona natural, salvo que sea un primo de Australia, todos los demás están vinculados. Pues de verdad es que aquí, en el caso concreto que tú nos planteas, a mí me parece que es una mala técnica legislativa, porque dice que son subordinados, por ser personas especialmente relacionadas, los administradores de derecho, ligadores de la persona jurídica y los directores generales de la persona jurídica concursada con poderes generales de la empresa. Aquí utiliza esta expresión con poderes generales de la empresa. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que en todos los demás no es necesario? ¿Hay directores generales con poderes generales y otros directores generales sin poderes generales? ¿Por qué digo que para mí es una mala técnica legislativa? Porque esto viene de copiar literalmente el precepto anterior, en el que no hablaba de apoderados generales, sino que hablaba de apoderados con poderes generales. Claro, allí se entendía letilla, con poderes generales de la empresa, porque hablaba de apoderados, no hablaba de apoderado general. Como ahora han sustituido, pues aquí ya otra vez a pensar, ¿esto es un error? Resulta fácil decir que es un error, ¿no? Yo personalmente creo que sí, creo que es un error. Yo creo que no es una diferenciación consciente de apoderado, de director general con o sin poderes. Pero nos va a generar otros problemas. Nos va a generar otros problemas porque, claro, hombre, te puede llegar alguien y decir, oiga, sí, yo soy director general, pero no tengo poderes generales. Difícil es, sí. Pero, por ejemplo, te puedo decir, oiga, usted es director general, pero de facto los tiene. ¿Eso sirven de facto? ¿O estos poderes generales de la empresa son unos que tienen que estar inscritos en el registro mercantil? Pues yo no sé. Hombre, perdóname, yo digo, yo estoy completamente de acuerdo. Creo que es un error el no haber
eliminado esa coletilla o haberlo hecho de otro modo. Pero claro, si en la legislación anterior, la vigente actualmente, habla del apoderado general con poderes generales... No dice eso, Luis. Es que dice apoderado... Apoderado con poderes generales. Claro, Vale. claro, es que dice Entonces, apoderado con poderes generales. Claro. Entonces, en la legislación vigente, desde luego sería una absoluta redundancia decir que es apoderado y que además tiene que tener poderes generales, pero entendiendo poderes generales de un modo formal o informal. Porque No, para porque eso sí no que hacemos ese podrías viaje. tener a un apoderado con poderes particulares, a un apoderado para... Claro, pero entonces sí que está refiriéndose a unos poderes generales formales, formalmente otorgados. Luego, si lo trasladamos aquí, igual estaríamos en las mismas. Yo creo que es un error, no sé cómo por dónde vamos a tirar en esta cuestión, pero desde luego también, si admite varias interpretaciones y volvemos a la misma, una subordinación de créditos ante la duda obliga a hacerlo del modo más restrictivo posible a la aplicación de la excepcionalidad que supone la degradación. Y a lo mejor alguien habrá que diga, no, director general y con poder general formalmente otorgado. Si no es así, pues no estaríamos en el supuesto de la subordinación. Por otro lado, yo también creo que es excesivo al director general como tal atribuirle una subordinación del crédito por el mero hecho de serlo. Porque la regla de un director general ortodoxo, en cuanto a que se rige por el Real Decreto, por un contrato de personal de alta dirección y evitando suspicacias de ningún tipo, el crédito de un director general no debería de ser subordinado por el hecho de ser director general. Yo lo creo así. Oye, Luis, durante el periodo de pandemia, Real Decreto 16, le ponemos el crédito ordinario, ¿puede votar en el convenio? Ostras. Porque Rafa, ha dicho Rafael, se lo respetamos, ¿y puede votar? Pues hombre, claro, es que... Mientras dure la condición de crédito ordinario, hay casos en los que luego el crédito por cualquier circunstancia desaparece o no tenía derecho a votar, aun siendo ordinario pero contingente, y no lo hizo, y luego varía la situación del quórum. Hombre, mientras dure su condición de crédito ordinario, debería de poder votar. Parece que sí, ¿no? Vamos a la siguiente, que empiezas tú, el 444.2. Ahí no está el director general. Sí. Por deber de falta de colaboración, te voy a presumir la culpabilidad, presunciones de culpabilidad. Antes le hemos fijado el deber de colaboración y ahora no nos lo traemos aquí, ¿o sí? Claro, esto es lo primero. Vamos a ver, el encabezamiento de este precepto, que es el actual artículo 165, únicamente habla de representantes legales, administradores o liquidadores. Este encabezamiento no cambia. Claro, y sin embargo, cuando habla de la colaboración con el juez, hemos visto el precepto habitual y de siempre en el que técnicamente sí que se habla del representante legal, del director general, antes apoderado general. Yo creo que sería una absoluta incongruencia considerar que el director general no puede incluirse dentro del concepto de representante legal de la sociedad. Es posible que algún director general o algún gerente no tenga capacidad de representación legal. Hombre, técnicamente me parece, por su propia naturaleza, me parece muy difícil, podría serlo. Pero yo creo que sería absolutamente contradictorio imponer un deber de colaboración al director general y luego no establecer una posible causa de calificación de culpabilidad del concurso, aunque sea una presunción con prueba en contrario, por decir que es que no aparece ese incumplimiento por parte del artículo 165 del director general. Esto no rompería todos los esquemas. Creo supongamos, el mismo artículo 65 actual vigente que antes he citado del personal de alta dirección y la extinción de relaciones laborales, relaciones del personal de alta dirección, expresamente establece la posibilidad de suspensión del pago de la indemnización a la espera de lo que resulte de la calificación. Claro, si puede ser persona afectada por la calificación, creo que precisamente este va a ser uno de los comportamientos que más le va a determinar la declaración de persona afectada, su falta de colaboración. Seguramente será de los principales, aunque hay otros, ya los veremos, sobre todo Rafael, que también le puede dar. Yo creo que hay que interpretar que dentro de representantes legales se incluyen los directores generales, si no el sistema a mí se me descabalga, no tiene sentido.
Yo estoy de acuerdo en que en el supuesto de falta de colaboración no tiene sentido que le exijas un deber y después no preveas una sanción. Porque los deberes y sanción son normas jurídicas para gente buena y hay que pensar siempre que la gente no es buena. Es decir, las normas jurídicas tienen que tener una sanción y tienen que tener un sistema coactivo. Y aquí la respuesta sería, oiga, como usted no se porte bien, como usted no colabore, como eso tenga consecuencias, usted puede ser sujeto pasivo en una sección de calificación. El problema es que el 444, es verdad que Luis, yo creo que dice, bueno, vamos a meterlo dentro de la consideración de representante legal. Lo que pasa es que si vemos esta expresión y la ponemos con el 442, esa expresión de representante legal se está refiriendo, creo yo, en la mente del legislador, al concursado persona física. Porque dice en el 442, oiga, dice, deudor, dice, el concursado, o si los tuviere, sus representantes legales. Y si es una persona jurídica, administradores, liquidadores o apoderados o directores generales. Es decir, está distinguiendo, y por tanto no está hablando del representante sin más, sino está representando del representante de persona física que no tiene. Y después en el jurídico, aquellos que son afectados, que sería el administrador o liquidador, que son los representantes, puedo decir, orgánicos, y le falta meter aquí al director general, que no sé por qué no lo ha puesto. Los que antes comentaban este precepto en relación con el apoderado general decían, no se pone el apoderado general porque el precepto está pensando en conductas que no, en principio, no las puede hacer él, o que no son imputables al mismo, que son las del número 1 y número 3. Solicitud del concurso, que es una actuación propia del órgano de la sociedad, y contabilidad, cuentas. La no llevanza, la no presentación de cuentas, no formulación de cuentas, no sometimiento a auditoría, no depósito. Y en ese caso también es un comportamiento que no puede hacer el apoderado general. Por eso se explicaba, se entendía así. Pero es verdad que eso tenía siempre la falta de justificación de la segunda conducta, que era la de falta de colaboración. Yo estoy con Luis que si hay una falta de colaboración, si tú les estableces ese deber de colaboración, después tiene que tener su consecuencia en sección de calificación y creo que habría que entenderlo. O bien en la interpretación que hace Luis de meterlo dentro de esa cláusula de representante o decir que, oiga, mira, que esto no es una norma excluyente. No es una norma excluyente. Porque, Rafael, en los supuestos especiales 443, 444, ahí está también. Vamos a ver, es que claro, ahí el director general, lo normal, ¿de qué va a responder? Por lo que comentaba Luis, bueno, la falta de colaboración, claro, y después en los comportamientos, hombre, un alzamiento de bienes que haya adoptado las medidas o que haya adoptado él directamente las medidas junto con los administradores o directamente él. El problema que se plantea siempre, que se planteaba con el apoderado general y que es un tema recurrente también en derecho societario, es aquellos comportamientos, por ejemplo, el supuesto, es que ahora como le han cambiado el orden, el supuesto del quinto, que es la llevanza de contabilidad, el supuesto bueno, por supuesto, aquel que de no acudir a la Junta, no me acuerdo ahora qué número está, es que como lo han cambiado, no sé por qué le han cambiado el nombre de aquí, el número, la apertura de liquidación. El número 6, perdón, el número 5, que es la llevanza de contabilidad, o sí, era la que llevanza de contabilidad. Y antes, ¿dónde estaba? Sí, era sobre todo, básicamente, el de la llevanza de contabilidad. Es decir, si la llevanza de contabilidad es algo inherente a la condición de administrador que no se puede delegar, puedes delegar la realización material, pero la responsabilidad no. Entonces, el director general responde por esa no llevanza de contabilidad, una irregularidad contable.
una doble contabilidad o ese es un comportamiento específico propio del administrador societario? Esto básicamente es el mismo problema que se nos plantea en sociedades con la disolución de la sociedad, la responsabilidad por no disolución. ¿Quién puede convocar la Junta para disolver? El administrador. ¿Puede responder el administrador de hecho? Pues el Supremo ha dicho que sí. Yo creo que sí. Por la misma razón, ¿podría también responder el director general? Pues yo creo que también, siempre que se dé esa circunstancia que exige el Supremo, es decir, un dominio de hecho, es decir, que se haya desplazado la capacidad de decisión efectiva en esa materia al director general. Y por tanto, que sea el director general el que, oiga, es el que ha dado las expresas instrucciones de que se lleve una doble contabilidad o que se haga esta anotación contable o que se haga tal. Entonces, por el hecho de que el artículo 25 del Código de Comercio diga que la contabilidad es propia de los administradores, no creo que exima al director general si efectivamente tiene un dominio de esa situación. Pero eso habrá que acreditarlo. Eso habrá que acreditarlo. Y eso será más complicado. Pero yo, puestos ya... administrador de hecho. Igual que el administrador de hecho. Igual que el administrador de hecho. Luis, ¿se convierte en un administrador de hecho? Entonces eso. No, se convierte, no es que se convierta, sino que a estos efectos, si tiene el dominio de la situación, pues también, y eso le es imputable a él, también podrá serlo. Pero es cuestionable, ¿eh? Digo sí. que es cuestionable. Yo comparto lo de Rafael, voy un poco más yo creo a la pregunta que hacía Enrique, que ha sido ahora un poco, que ha iniciado Enrique. Yo pienso que en estos casos la sanción de la persona que ostenta el cargo de director general no lo sería como persona afectada de director general, sino como administrador de hecho. De hecho, nunca mejor dicho, aunque no apareciese el término director general en la ley concursal, ese comportamiento que dice Rafael, el que por su decisión influye decisivamente en el administrador de derecho en la contabilidad, y se hace la contabilidad, porque yo lo digo así, aunque no sea el administrador de derecho, ese podría ser declarado persona afectada como administrador de hecho. No haría falta haber introducido el concepto de director general. La sanción en sección de calificación como director general en sentido estricto, yo creo que solamente se va a poder dar en los casos pues, que refería Rafael, cuando proceda de alzamiento de bienes o de salida fraudulenta o de simulación de activos. En los casos de contabilidad, a la persona en sí se le podrá sancionar, pero no como director general, sino como administrador de hecho, con ese plus de justificar el dominio sobre el acto y la decisión unilateral y no supervisada ni controlada por el administrador societario, que es el hombre de paja. Pero vamos a ver, Luis, por ejemplo, el administrador dice, junto con el director general, vamos a hinchar los activos. Y durante 2 años o 1 año se hinchan los activos. Irregularidad contable relevante. El director general, ¿ahí qué es? ¿Tiene responsabilidad y en qué condición tiene responsabilidad? Claro. Es decir, caso... la decisión también la ha tomado el administrador, pero podemos decir de consumo, de acuerdo con su director general. Y están los dos allí reunidos tomando café y dicen, esto está muy mal, necesitamos financiación bancaria, vamos a hinchar los activos. Y hinchan los activos. Yo creo que los dos responden, uno como administrador, otro como director general. Si los dos tienen control, les es imputable la conducta y los dos responden como personas afectadas. Sí, puede ser. Pero digo, es cuestionable, ¿eh? Es cuestionable. Sí, no. De un modo u otro debe responder, de hecho. No hay... Es decir, otra cuestión... Fíjate, a lo mejor lo delimitamos, porque luego la cobertura del déficit, creo que esta era inicialmente para Luis, a lo mejor con esto nos lo aclara. La cobertura del déficit, el 456 o el 702, para el régimen del consecutivo, el segundo de ellos, el régimen general, aquí sí que determina el hecho de que vamos a poder condenar, ¿no?, por esa cobertura del déficit individualizada, ¿no? ¿O, Luis? Sí.
Claro, en ese caso sí que, claro, para ese caso debería de haberse declarado previamente persona afectada. Pasamos a este, ¿verdad? Sí, yo creo que era el que Sí, tocaba, sí, sí. el que viene a Sí, la sí, sí. continuación, sí. Lo digo por Vale, si nos bien. aclara algo respecto del anterior. Hombre, en este caso lo que se establece por el artículo 456 es también un poco enigmático en alguno de los aspectos, y es, en primer lugar, que ahora habla expresamente de la facultad que tiene el juez en la sentencia de calificación para condenar con o sin solidaridad a la cobertura total o parcial del déficit a todos o alguno de los administradores, liquidadores de hecho de derecho o directores generales. Luego, está pensando, bueno, está expresando una posible pluralidad de personas afectadas en las distintas categorías. Varios administradores con varios liquidadores o varios directores generales o un director general con un administrador, que sería el caso, por ejemplo, Rafael antes estaba refiriendo. Oiga, es que la conducta se ha desarrollado de modo conspiratorio por la decisión del administrador concursal, pero acompañado por el director financiero, a lo mejor, o considerándolo como una especie de director general. Claro, aquí expresamente se dice que se tiene que delimitar entre ellos con o sin solidaridad. Claro, esto podría ser una forma también de modular el efecto que produce la condena. En el caso a mí me parece muy complicado que en el caso de que se condene o se declaren personas afectadas a un administrador societario y a su director general, me parece muy complicado lo mismo que ocurre con el administrador de derecho y el administrador de hecho, que se sancione al administrador de hecho y no al administrador de derecho. El administrador societario, en cuanto que como mínimo tiene un deber de control y supervisión respecto de su director general y de lo que haya hecho, deberá de responder como mínimo solidariamente. Por otras circunstancias, a lo mejor habrá comportamientos concretos del administrador en los que no ha intervenido el director general y responderá por ellos, en cuanto al importe de la condena a la cobertura del déficit. Ahora bien, habrá casos, y ese, por ejemplo, es el caso que se refería antes Rafael, habrá casos en el que se producirá esto. Intervienen los dos y los dos serán responsables solidariamente. El primero, porque con su intervención necesaria se ha producido ese acto de falsamiento de cuentas y como director general que es y como tal actuado es responsable y puede ser declarado persona afectada. Y al segundo, como administrador de derecho que es y poder de control de supervisión que tiene del comportamiento. Habrá casos en los que será al revés. Será un comportamiento exclusivamente del administrador societario para el que no habrá transmisión de responsabilidad para el director general. Y habrá casos en los que sean varios los directores generales que sean condenados, que es posible que se den, por ejemplo, directores generales designados territorialmente para la compañía o por formas de negocio específica en los que las conductas que hayan dado lugar a la culpabilidad no afecten a todos ellos. Y por tanto unos sí y otros no. Y incluso aquí yo creo que se puede plantear también la cuestión del comité directivo. Cuando, rizando el rizo, no sea un director general, sino un comité directivo, a modo de consejo de administración, pero en el escalón inferior empresarial, en cuyo caso, hombre, yo en principio se trasladaría la responsabilidad solidaria que se establece para el órgano de administración. Las decisiones del comité directivo que se adoptan por decisión de la mayoría y por consejo como tal, deberían de alcanzar a todos, salvo que de algún modo pueda darse una exoneración de responsabilidad, pero del mismo modo que en el Consejo de Administración respecto de los varios administradores que forman el órgano de administración. Claro, a mí se me plantea la cuestión de que esta referencia a establecer con o sin solidaridad esa condena, lo que al final está dando al juez es decir, ya tienes amplia libertad para establecer la condena, identificando la conducta y cómo ha agravado esa conducta y ese sujeto la insolvencia, moderar y establecer un régimen solidario o individualizado según la vinculación de los sujetos con el comportamiento. Hasta ahí. ¿Qué tal, Rafael? Cuéntanos. Vamos a ver, yo lo de con o sin me parece un anuncio, de verdad. Yo no lo acabo de entender muy bien. Habrá que estudiarlo con mucha más calma. No lo acabo de entender muy bien porque, vamos a ver, cuando hay una pluralidad de sujetos
Me da igual que sean ahora administradores con directores o una pluralidad de sujetos. El precepto te está diciendo lo que hay que hacer. Oiga, tiene que individualizar y tiene que identificar cada comportamiento. Y en función de ese comportamiento y que ese comportamiento haya agravado la insolvencia, entonces responderá. Si el comportamiento no se puede individualizar porque los dos han actuado en igual plano de responsabilidad, los dos responden. Y responden para mí en ese caso solidariamente. Es decir, oiga, si los dos han hecho el mismo alzamiento, si los dos han hecho la misma demora en la solicitud del concurso, si los dos han hecho esto, ¿cómo voy yo a discriminar que uno responda sí o más o menos? Y si tiene que responderá más o menos si el alzamiento son 3 actos y uno ha participado en uno y el otro ha participado en los 3. Y entonces el impacto que eso provoca en el déficit es distinto. Y entonces ahí sí que puedo individualizar. Pero una vez que ya he individualizado y he llegado a la conclusión de que cada uno responde de su parte, en la parte de que cada uno responde, que puede ser igual para varios, en esa parte responderá por ese todo daño causado. Si son varios, cada uno responde por el todo daño causado solidariamente con el otro. Por tanto, no entiendo yo el con o sin. No lo acabo de entender. Entonces, si hay varios, después mancomunadamente. ¿Y qué criterio tengo para fijar mancomunado y no solidario? Pues si ya nos criticaban que ponía todo sí o no, en parte tal, que todo esto se ha un poco, yo creo que difuminado cuando se pasó a la responsabilidad causalizada. Mire usted, pues vayamos a una responsabilidad causalizada. Oiga, identifique el comportamiento, identifique la imputabilidad de cada uno, asígnele una consecuencia y de esa consecuencia responde. Si en esa consecuencia también hay otro que responde porque ha hecho lo mismo, pues que respondan solidariamente, digo yo, también aplicando un poco la ley de sociedades de capital. Pero digo Rafael, que es una lectura excesivamente rápida. Sí, Rafael, ¿los directores generales pueden también ser responsables del incumplimiento del convenio? Vamos a ver, del incumplimiento del convenio, en principio, adoptar una política empresarial, unas directrices empresariales totalmente descabelladas por parte del director general que provoca el incumplimiento del convenio, ¿es imputable al mismo? Pues ¿por qué no? O porque sí. Es decir, vamos a... Es decir, claro, es que... Es una pregunta trampa. Es que, el hecho del incumplimiento del convenio, si lo vemos en esa tesitura tan restrictiva que la ha hecho el Supremo, ¿por qué se incumple? Porque ha sido un comportamiento doloso, culposo, gravemente imputable al deudor concursado. Pero eso deriva, por ejemplo, de adoptar unas medidas, te digo, una decisión empresarial ahora. Vamos a invertir en hoteles. Es una buena inversión. Si salimos pronto del COVID es una buena inversión. Pero como no salgamos pronto, entonces esa buena inversión, esa decisión empresarial es arriesgada. Bueno, es exagerando, ¿no? Digo, esa decisión la ha adoptado el director general. ¿Es la causa del incumplimiento el adoptar unas decisiones empresariales absolutamente arriesgadas, sin ningún tipo de control, ni siquiera dentro de la discrecionalidad empresarial que prevé el 226 de la Ley de Sociedades? Pues a lo mejor, si llegamos a esa conclusión, ¿por qué no va a responder? A lo mejor estamos excediéndonos al ampliar el ámbito de la responsabilidad, que también es un miedo, que yo creo que también es una cosa que tenemos que un poco asentarlo. A ver si ahora, porque el director general va a ser siempre responsable. Sí, hay que ser cautelosos y en este caso que propone Enrique y en general en todo lo que yo también referí al principio. El hecho de que se titule director general no podemos ser ya el San Benito que se le cuelgue, claro, y se señale, igual que se delimitó cuando se habló de apoderado general y se fue delimitando y muy ajustando
la responsabilidad con el director general también habrá que ser muy cauto en orden a no... Bien, vamos a la última. Creo que la última le correspondía a Rafael, ¿verdad? Sí. Ah, sí. El planteamiento es lo mismo, pero en la complicidad, el 445 del texto refundido. Tú primero y luego Luis. Sí, bueno, yo creo que aquí es complicidad con el director general, no del director general, porque lo que prevé el precepto es que se es cómplice con una persona afectada. El cómplice es aquel que, no siendo persona afectada, colabora con él en el comportamiento que da lugar a la declaración de culpabilidad. Pues en el típico supuesto de alzamiento, el que colabora con el administrador, con el liquidador, con el director general en la ocultación del bien o derecho. Ese receptor sería el cómplice. Por tanto, no sería tanto como complicidad del director, sino complicidad con el director general. La complicidad del director general a mí me plantea un problema mental, es decir, de clasificación. Yo creo que la persona afectada no puede ser cómplice. Son categorías distintas. Es decir, la persona afectada, sea administrador, sea liquidador, sea director general, es una categoría y el cómplice es otro. Por tanto... No puede ser cómplice. Luis, yo creo que no. No creo que no. Nunca. Yo creo que no, Pues, al hombre, menos en el caso que nos ocupa el director seguro general... que si lo has preguntado es porque has pensado en algún supuesto. Claro, no es afectado. Ponte que no es afectado. Pero que, sin embargo, ha hecho operacioncillas malas con el administrador, pero no como director, sino para su patrimonio personal, ¿no? Vale, bien, pues entonces no está actuando en el papel de director general. Vale, pues entonces, bien. Si tú consigues, es decir, si puedes discriminar esto, oiga, yo no estaba actuando como director general, yo estaba haciendo una función. Hombre, lo que pasa es que ya tiene que ser un supuesto un poco bien pensado, y sobre todo temporalmente a lo mejor desligado al papel de director general, porque uno yo creo que no se puede poner el traje de una cosa y quitárselo para que no lo interesa. Es decir, uno si será director general debe ser director general las 24 horas del día, igual que uno es administrador las 24 horas del día. Es decir, en ese sentido, por eso decía yo que no me parecía casi ontológicamente posible el director general cómplice, salvo que el supuesto que tú planteabas. Oiga, es que esa actuación que hizo era absolutamente al margen de, que era el supuesto que tú planteas, ¿no? Sí, se ha dado en situaciones de empresas mixtas públicas, pero ¿esto requiere poder general o no? Para ser otra vez. Me has interpelado a mí, es que no sé, me has interpelado a mí. ¿Requerimos otra vez poder general? No, al menos poder general formal, otorgado como tal, no creo que haga falta. Es la propia condición de director general con que por su investidura propia tiene representación de la sociedad y tiene ese poder general formal o informal. Y con eso creo que basta, salvo la excepción esa que creemos que es un lapsus del precepto de director general con poder general en el tema de la subordinación. Yo creo que no hace falta poder general formal, otorgado oportunamente. Muy bien, pues muchas gracias. Con esto hemos terminado más o menos. Ahora vienen las preguntas difíciles. Estas eran las fáciles, las que os sabíais. Y pues Javier, tienes la palabra. Pues muchas gracias. Estamos ya casi agotando el tiempo. La verdad es que ha sido una tarde, yo creo que muy bien aprovechada. Yo voy a hacer una valoración, voy a hacer una reflexión y voy a plantear una pregunta que hay formulada y otra que voy a plantear yo. Bueno, la valoración que quiero hacer es que este formato de webinar me ha parecido realmente apasionante y dinámico. Habéis tratado por orden sistemática, sin dejaros casi ni un precepto del nuevo texto refundido de ley concursal, todos y cada uno de los supuestos donde aparece el director general con sus implicaciones, con lo cual, pues nada, felicitaros de verdad, de todo corazón. Yo me he limitado a aprender mucho, a tomar muchas notas de todo, creo que lo he conseguido. La reflexión que os quiero hacer es que, además, vosotros como profesionales de la judicatura, es que va a ser necesario más que nunca hacer una
decantación de la figura del director general y crear un concepto, si queréis, jurisprudencial de director general a efectos de derecho concursal. Me temo que, por un lado, está la realidad de las compañías y de las sociedades y las multinacionales, donde es verdad que la tipología de directores generales también es muy variada, pero yo casi diría que está el típico director general que lleva la dirección de un territorio, de una zona, frente al director general, que lo que hace es organizar el resto de direcciones que están dentro de la empresa. Y por tanto es director general porque coordina cada una de las áreas concretas que tiene la empresa sin que necesariamente tenga que estar en el consejo de administración. Pero bueno, esto yo lo lanzo ahí, creo que estamos pensando más en un director territorial muy apegado al Consejo de Administración, como creo que está pensando también la ley concursal. La pregunta que hacían era la siguiente. Dice, bueno, es que ahora también con esto de la terminología aparece esto del CEO, que está muy de moda, el Chief Executive Officer, que personalmente yo lo encuadro más, igual estoy equivocado, en la idea del gerente, ¿no? Para mí el CEO es la persona gerente que tiene una clara implicación en lo que es la toma de decisiones económicas para bien y para mal, y por tanto cuando se apertura un concurso, el CEO tiene un papel predominante y por eso os preguntaba, bueno, ¿y el CEO es director general, no es director general? Esta es la pregunta que os formulan. Y la que formulo yo es que, bueno, podemos poner ejemplos de empresarios conocidos del sector textil, alimentario, pero yo lo voy a internacionalizar para que no haya ningún problema en el sector de la informática, Microsoft, Bill Gates. Bill Gates, si tuviera que estar en España, no se haría director general, ni se haría nombrar director general. Nombraría a uno director general, nombraría a otro CEO de la compañía, pero está ahí en la toma de decisiones. Vamos, el titular de la empresa, el que toma realmente las decisiones, pero que no tiene ningún cargo, ¿cómo queda afectado? Y esta sería la pregunta que hablamos. En definitiva, el tratamiento de CEO y el tratamiento de la persona que, llevando conocida y popularmente la dirección de la empresa de la compañía, no tiene esa posición nominativa de director general o equiparable. Luis, por ejemplo. Bien, yo antes hemos hecho referencia al artículo, al 236 de la Ley de Sociedades de Capital, porque creo que es muy ilustrativo de cómo tenemos que llegar al concepto de director general. Y es tan amplio como esto. Cualquier persona, cualquiera que sea su denominación, que tenga atribuidas facultades de la más alta dirección en la sociedad. Cualquier persona con cualquier denominación. Y el hecho fundamental es que tenga facultades de alta dirección atribuidas y que no sea parte del Consejo de Administración, evidentemente, porque eso sí que es órgano ya social. Partiendo de ahí, un CEO yo creo que debería estar incluido en ese concepto. Y la terminología puede ser muy variada. Que luego consideremos que a efectos de responsabilidad esa alta función de dirección deba ser función general sobre toda la compañía, o territorial, o un coordinador director de directores. Eso ya, evidentemente, el que está en la cúspide de la pirámide, evidentemente lo es, y conforme vayamos bajando hacia abajo, las actuaciones o ejercicio de facultades de dirección seguirán siendo, pero ya no serán, como dice el texto, de la alta dirección, serán de su departamento concreto y cada vez más difuminado territorialmente o mediante objetivos. Es verdad también que yo reconozco, por ejemplo, que la estructura empresarial es muy rica y seguramente los profesionales que están trabajando directamente en el mundo empresarial más directamente, son más conscientes de esa riqueza de estructura que puede ser muy variopinte de todos los colores. Nosotros, yo al menos personalmente hasta ahora voy un poco al punto de ese director general y de ese concepto general del 236, que cabe casi todo, pero que hay que delimitar. Y luego la segunda... Sí, perdón. Perdón. Sí, no. Vamos a ver, yo creo que de momento lo que van a conseguir es que ya nadie se ponga director general. O sea, eso Por de si momento. Las tarjetas ya pondrán otra cosa menos director general. Pero eso tampoco sirve para mucho, ¿no? Porque siempre decimos, las cosas son como son y no como las partes dicen. Bueno, pues ya está, ¿no? El nombre no nos va a interesar mucho. Lo importante es las altas funciones directivas. Es verdad que yo estoy de acuerdo con Javier. Aquí el problema está en el déficit del derecho
mercantil, básicamente en la definición de director general. Es un déficit. Entonces, cuando lees algo, siempre te dicen que los únicos que medianamente han diseñado algo parecido es la relación laboral de alta dirección. Entonces, en base al Real Decreto del 85, pues esa especie de alter ego, el personal de alta dirección que ejerce poderes inherentes a la titularidad de la empresa y relativos a los objetivos generales, con una autonomía y plena responsabilidad y solo limitadas por los criterios e instrucciones directas emanadas de las personas u órganos. Es decir, yo creo que cuando haya varios escalones, a mí me parece difícil establecer la responsabilidad del director general a efectos concursales. Es decir, el director general es casi el que, el que más manda, aparte del administrador. Y al administrador es el que da esa instrucción concreta, puntual, y tampoco continua, porque si das continuas con instrucciones, es que tampoco eres una persona con esa, no absoluta autonomía, porque si tuvieses una absoluta autonomía y capacidad de plena decisión, serías un administrador de hecho. Con lo cual tienes una delimitación negativa, no tienes vinculación orgánica, no eres administrador de derecho, no tienes una autonomía absoluta, no eres administrador de hecho, tienes altas funciones directivas y esa es la delimitación positiva, pero y hasta ahí hemos llegado. Yo creo que cuanto más bajo varios escalones, a mí me resulta ya muy complicado decir que esa persona es director general. A mí me resulta complicado. ¿Por director financiero? Oiga, sí, vale usted, pero este señor ¿hay alguien que le da instrucciones que no sea el administrador? Pues sí, pues a lo mejor ese ya no es director general. Y después, yo creo que Bill Gates no es que sea director general, es el dueño de la empresa. Eso es diferente. Eso es diferente, es el dueño de la empresa. Entonces, aquí se responde por ser dueño. Pues no. El problema no se responde por ser dueño. El problema es si se responde porque él no solamente es dueño, sino que adopta decisiones que excedan del propio ejercicio del voto en la Junta cuando tenga que votar. Porque por el hecho de que uno sea socio, no estamos diciendo que es administrador de hecho. Oiga, es que usted votó esto en la Junta. Hombre, ¿qué pasa? ¿Que no puedo votar? A ver si ahora no van a haber gente que tenga acciones. Luis, Bill Gates, ¿qué le pasa? Pues Bill Gates es el que nos va a inocular a todos, según dicen Bunbury y muchos otros, una serie de cosas. No, madre mía, voy a dejar las bromas, que no estamos para bromas. Hombre, yo creo que entra en la figura de administrador de hecho, puro y duro, que además es absolutamente aparente, que sin título, porque no es administrador. Bueno, supongo que no tendrá... No lo sé, me imagino que no tendrá intervención en el Consejo de Administración de ningún formalmente, sino que como dueño, accionista mayoritario o como se llame, pues actúa como el que dirige la empresa, como el que gestiona y como administrador de hecho. Bien. ¿De forma estable? ¿Lo hace de forma estable? Cuando quiere. Y eso es de forma estable. No lo sé si cuando quiere. Si puedes intervenir cuando quieres... Ya, pero es que a lo mejor es que son decisiones, es que de verdad es que el administrador necesita estabilidad. No solamente, es que, vamos a ver, dices, hombre, es que él puede adoptar una medida, claro, y él puede hacer con sus acciones lo que dé la gana, y puede ahora cogerlas y venderlas todas, e invertir en una cosa absolutamente peregrina, ¿no? Pues no lo sé, es que claro, a mí me resulta complicado, me resulta muy complicado muchas veces el paso ese de ser socio de control a directamente administrador. Pero bueno, reconozco que a mí es por el miedo que yo creo que hay que llevar la ponderación a la hora de no abrir excesivamente el abanico de responsables. Y hay que ser, yo creo que cuidadosos en eso. Muy bien, pues yo creo que ya siendo la hora que es, a estas alturas más o menos, le damos la palabra a Enrique San Juan siempre para que haga una recapitulación final de lo que
si tiene a bien, y ya anunciamos el próximo webinar. Con lo cual, Enrique. Muy bien, a mí me ha encantado, estoy contigo, Javier. En realidad yo ya me lo esperaba porque los conozco a los dos y sé cómo trabajan y cómo se pronuncian, y fíjate lo activo que ha sido. Creo que al final lo importante es que vamos a tener que delimitar esa figura. Desde mi punto de vista, siempre restrictivamente, es decir, no creo que podamos hacer una concepción amplia de todo esto porque se ha metido ahí más allá de la habilitación del texto refundido. No estaba, no es, no puedo meter a cualquiera. Ya está metido, salvo que alguien plantee una cuestión de constitucionalidad en este sentido, que no creo. Deberemos individualizar. Yo creo que Rafael dio antes la seña de identidad, que es vamos a individualizar, porque si no esto es un problema. Y el planteamiento de distinción entre poderes generales y no poderes generales habrá que también interpretarlo restrictivamente. Mire usted, me ha metido ahí con poder general, será con poder general. Lo que no puedo yo es saltarme esto. Ahora, otra cosa es que lo tenga inscrito, no inscrito, de cómo lo tengo, cómo lo actúo, etcétera, ¿no? O incluso, como decía Luis, convertirnos en administradores. De hecho, pues si nos convertimos, da igual lo que seamos, la limpiadora, el limpiador de la empresa, pues es el administrador. De hecho, pues lo es. Muchas gracias por vuestra participación. Yo también he tomado un montón de notas, así que seguimos trabajando. Gracias. Javier, gracias. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias y un saludo a todos. Gracias por la invitación y gracias a muchos de los que estaban presentes aquí. Y a todos, gracias a todos, pero especialmente a algunos especialmente conocidos que me alegro mucho, aunque sea a la distancia, de poder estar. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Pues yo me hago eco ahora en el chat. Hay un montón de felicitaciones, con lo cual, pues nada, mi más enhorabuena a los ponentes de este webinar, y ya me voy a limitar a anunciar el próximo webinar, que siguiendo la tradición debería de ser miércoles a las 18 horas, pero ocurre que es festivo y además en la Comunidad Valenciana festivo, ¿verdad? San Juan. Entonces, bueno, vamos a dedicar las fiestas, si os parece, y vamos a pasar el webinar al día 25, jueves, 25 de junio, jueves a las 18:30. Contaremos con la participación de Salvador Vilar-Tamenadas, que nos hablará de la fase del convenio, a la luz del texto refundido de la ley concursal, con lo cual ya solo me queda emplazar al próximo webinar y desearos que paséis una muy buena tarde. Muchas gracias. A vosotros. Muchas gracias a todos. Hasta luego, gracias.